día de vida que nos ha permitido vivir de nuevo. Gracias por la noche de descanso que nos dio para poder levantarnos de nuevo. Él es el que nos da nueva fuerza. Él es el que nos permite respirar. Él es el que lo llena todo. Y por la gracia de Él y su misericordia estamos aquí hoy. Y con corazones agradecidos en este día, pues queremos darle gloria y honra a Él. Y pedirle a nuestro Padre Todopoderoso que sea su Espíritu Santo, que mora en nosotros, que habita en el corazón de cada uno de los hijos de Jehová, que sea quien nos dirija en el nombre de Jesús para presentar su palabra, porque su palabra, inspirada por su Espíritu, transforma las mentes y los corazones y llena la necesidad de cada corazón humano. El hombre necesita conocer la palabra de Dios, porque conociendo la palabra de Dios, conocen al Padre y al Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, ofrendó su sangre para libertarnos del pecado y darnos entrada al trono de la gracia y la misericordia de nuestro Creador. Y en el nombre de Jesucristo, pues le pedimos al Padre que su Espíritu Santo tome control de todo lo que yo vaya a hablar, porque mi palabra no tiene ningún valor, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es la que cambia al ser humano, es la que llena y es la que provee al ser humano todo lo que nosotros necesitamos, porque es Jesús mismo quien nos habla a través de la palabra, porque Él es la palabra viva. Amén. Entonces, en este día vamos a compartir varios versículos bíblicos donde el Señor nos enseña a través de su palabra cómo Él toma cuidado de nosotros en toda situación, en toda circunstancia. La hermana Silvia pues hizo una introducción esta mañana diciendo que entremos a sus puertas con alegría, con gozo, contentamiento, dándole gracias, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el Rey que gobierna los cielos y la tierra. Y hoy vamos a hablar del Salmo 121 y algunos otros versículos bíblicos que nos enseñan el cuidado que el Padre tiene de nosotros en toda circunstancia, de todo ser humano, del niño, del joven, del adulto, del envejeciente, porque Él cuida toda su creación. Él tiene el poder absoluto para hacerlo. Y en el Salmo 121, el Señor habla y dice que Él es nuestro socorro. Vamos a leerlo en la palabra, porque así podemos comprobar que es la palabra de Dios que lo dice, ¿verdad? Ok, la palabra de Dios dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí el Señor nos está diciendo que nuestro socorro viene de Él. Para nosotros comprender qué significa socorro, vamos a ver cómo es definido de acuerdo al diccionario, ¿verdad? Dice, socorro es un sustantivo masculino, es ayuda que se otorga a alguien en una situación de peligro o dificultad. Aquello que sirve de ayuda en alguna situación. Es acción y efecto de socorrer. Es ayudar cuando hay una necesidad o una situación de peligro. Aquello con que se socorre, la provisión que se da y todo lo que el hombre necesita. A eso se le llama socorro, cuando servimos a los demás y damos a los demás de acuerdo a la circunstancia, ¿verdad? Si, por ejemplo, ocurre un accidente, pues acuden los bomberos, los paramédicos,
lo toman al hospital, le dan el socorro, la ayuda que necesita. En una situación de guerra, las tropas se ayudan unos a otros. Cuando hay un soldado herido, pues el compañero lo auxilia. Cuando hay un desastre, por ejemplo, natural, pues se le lleva alimento al que no tiene, se le da refugio al que ha perdido su hogar, su casa. Y así, en diferentes situaciones de la vida, pues el Señor provee a través del hombre que Él creó, pero también lo hace sobrenaturalmente, sin la ayuda y sin la intervención del hombre. Porque Dios es poderoso y Él lo puede hacer todo. Lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible hacerlo. Y muchas veces hay situaciones en la vida que el hombre, nosotros como humanos, ¿verdad? Pues como que no vemos una salida. Y a veces pues nos angustiamos, nos desesperamos, creemos como que no va a haber una solución. Pero el Señor en su infinita misericordia, como Él es fiel a su palabra, y Él dice que Él es nuestro socorro, ¿verdad? Él provee lo que necesitamos. Él viene en ayuda de nosotros, de la manera que Él quiera hacerlo. Entonces, vamos a ver en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, del versículo 1 al 16, la situación de una viuda que no tenía prácticamente nada, casi nada. Y Jehová mandó a uno de sus profetas, y ese profeta fue bendecido y al mismo tiempo fue una bendición para ella, porque Dios le suplió al profeta y también a ella. Ambos tenían necesidad, pero así es nuestro Dios de bueno. Él nos suple a todos, Él es nuestro socorro. Entonces, la palabra de Dios dice en el capítulo 17 de Primera de Reyes, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acad, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí estaba Jehová profetizando por medio del profeta Elías. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Eso le dijo Jehová al profeta, porque iba a haber una sequía, porque no iba a haber lluvia. Pero como Jehová conoce el pasado, el presente y el futuro, porque Él es un eterno presente, Él sabía lo que iba a acontecer, y entonces Él habló a su profeta. Pero Él le mostró la situación que se iba a presentar, pero al mismo tiempo le dio la respuesta a lo que iba a acontecer. Porque lo envió a un lugar donde Él iba a encontrar agua, el agua que Él necesitaba. Y así hay situaciones en nuestras vidas. Pareciera que no hay agua, que no hay nada, pero Dios de alguna forma provee. Entonces le dijo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Le dio un lugar específico a donde ir. Cuando estamos en situaciones difíciles y buscamos la presencia de Jehová y estamos en comunión con su Espíritu, el Señor nos indica dónde ir y qué hacer. El lugar donde vamos a encontrar lo que necesitamos. Beberás del arroyo. O sea, el Señor le estaba proveyendo agua y iba a haber sequía, pero a él no le iba a faltar el agua. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y no solo agua, también de comer. O sea que iba a saciar una necesidad física del profeta, porque Jehová lo quería usar a él, lo estaba usando. Pero
al mismo tiempo Dios le estaba dando lo que él necesitaba. Ya le había dado su palabra, ¿verdad? Mostrándole la situación, lo que venía, pero también le dio para su necesidad física natural. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y volvió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Por la mañana, cuando el profeta se levantaba con hambre, encontraba pan y carne, además del agua, ¿verdad? Y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. O sea que estaba saciado. Su hambre natural estaba saciada, pero también la espiritual, porque ya el Señor le había hablado a él. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, como el profeta Elías había profetizado que iba a acontecer, ¿verdad? O sea, se cumplió la palabra de Jehová. Pero Jehová no abandonó al profeta, él fue su socorro, le proveyó lo que él necesitaba. Y así mismo hace Jehová con su pueblo, con sus hijos, con los que confiamos en él, esperamos en él y clamamos a él con fe. Entonces dice Elías y la viuda de Sarepta. Entonces aquí hay otro cuadro. Aquí hay una viuda con un hijo. O sea, Dios le suple a la viuda y le suple al niño. Y le sigue proveyendo al profeta. Dice, vino luego a él palabra de Jehová. Otra vez Jehová hablándole al profeta, Elías, ¿verdad? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Dios le dio una orden, levántate. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. O sea, Dios lo mandó a levantarse y a ir a otro lugar, ¿verdad? Muchas veces estamos en alguna situación que posiblemente pues estamos ya cómodos porque ahí tenemos lo que necesitamos, pero entonces Dios nos dice, levántate, que te voy a mandar a otro lugar, porque allí también voy a proveer a alguien que tiene necesidad. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Jehová le había dado orden a la viuda de que sustentara al profeta, pero la viuda no tenía mucho que darle. Pero cuando Dios llega, Dios multiplica lo poco que uno tiene para uno y para los demás. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahí es el profeta que le está pidiendo agua a la viuda. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya Dios le había hablado a la viuda anteriormente, antes del profeta, ¿verdad? Llegar, ya él le había hablado a la viuda. Pero la viuda también tenía una necesidad, o sea que ellos mutuamente se iban a ayudar. Entonces aquí el Señor está proveyendo a través del hombre y también le proveyó a través de la naturaleza, de lo natural al profeta Elías, porque él usó el arroyo y usó los cuervos. A la viuda le está proveyendo a través del profeta y al mismo tiempo le está proveyendo al profeta a través del ser humano. O sea que Dios nos provee sobrenaturalmente y a través de nosotros mismos, del hombre. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la condición de la viuda. Ella incluso creía que no iba a vivir, porque había escasez. Ella tenía poco. Dice que tenía un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Pero como Dios es el Dios que multiplica,
eso poco que ella tenía, él lo multiplicó para ella y para el profeta. Y para su hijo también, para el niño. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya ella estaba pensando que no había ninguna esperanza, ¿verdad? Que ya no le quedaba otra salida. Sin embargo, Dios le proveyó. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. O sea, el profeta le estaba pidiendo que le dé a él primero. Así como nosotros también, Dios nos pide nuestro corazón, ¿verdad? Que nos entreguemos a Él, que lo busquemos a Él, para Él darnos lo que nosotros necesitamos. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. La mujer que ya se estaba preparando para morir, Jehová ahora le está diciendo que no tenga temor, porque aunque ella tenía poca harina, para ella era poca, pero Jehová la podía multiplicar. Y aquí le está diciendo, la harina no escaseará, o sea, nunca te faltará. Ni el aceite de la vasija disminuirá, gloria a Dios, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. O sea, ella obedeció al profeta, escuchó la voz de Jehová a través de Elías. Hizo lo que Jehová le estaba mandando hacer a través de su siervo. Y comió él y ella y su casa muchos días. O sea, la que creía que se iba a morir, comió muchos días. Y Jehová le decía que la harina no iba a escasear, ¿verdad? Ni el aceite tampoco. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo nuestro Dios nos suple de una manera sobrenatural cuando no hay esperanza, cuando hay muy poco, y a través de los seres humanos que Él ha creado, del hombre que Él ha creado, para que nos ayudemos unos a otros. Entonces vamos a ver otra lectura donde el Señor también nos habla de las diferentes maneras como Él nos suple a nosotros. En el Salmo 60, 11, 12. Salmo 60, 11, 12. La palabra dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Aquí la palabra nos dice que nos dé socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Aquí la palabra está diciendo que la ayuda del hombre aquí es vana, porque cuando es contra el enemigo, la ayuda tiene que venir directamente de Jehová, aunque él use a los hombres, pero tiene que proveer del Dios Altísimo. ¿Por qué? En el Salmo 108 vamos a ver que también se repite lo mismo. En el 108, 12, 13. En el 108, 2, Salmo 108, versículo 12, 13, dice, danos socorro contra el adversario. O sea, repite la misma petición. En el 60, 11, 12 dice contra el enemigo. Aquí dice contra el adversario, que es sinónimo, es lo mismo. El enemigo y el adversario es la misma cosa. Porque vana es la ayuda del hombre. ¿Por qué la ayuda del hombre, en este caso específico que habla la palabra, es vana? Porque en Efesios 6, 10, 13
En Efesios 6, 10, 13 la palabra dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí el Señor está describiendo quién es nuestro enemigo y quién es nuestro adversario. Y contra ese enemigo, contra ese adversario, el único que puede es Cristo. Y es en el poder de su fuerza que lo podemos vencer. Comienza, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí el Señor nos está diciendo que cuando el enemigo se levanta contra nosotros, contra sus hijos, contra su iglesia, cuando el adversario se levanta contra nosotros, es en el poder de la fuerza de Jesús. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, es contra el enemigo, contra el adversario y contra todas sus huestes espirituales de maldad, contra todos esos espíritus inmundos, todos esos demonios que lo siguieron a él, esos ángeles caídos. Pero en Cristo tenemos el poder y la fuerza para vencerlo. La palabra dice que Él es nuestro socorro, que Él es quien nos ayuda, no importa en la situación que estemos. La ayuda viene del Señor, de una manera sobrenatural o humana. Dios usa cualquier medio y multiplica lo poco que tiene para saciar tu necesidad. Y otra razón es también porque la palabra de Dios dice en Juan 10, 10, 11, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y sabemos que el que vino a matar, a robar y a destruir es Satanás. Ese es el enemigo y el adversario. Pero ya Cristo lo venció. Él vino y ofrendó su vida y su sangre para librarnos de la muerte, del pecado y también de Satanás. Nos arrancó de su reino y nos trasladó al reino del Padre. Entonces, por esa razón, hay situaciones que solo lo podemos, que solamente las podemos, batallas que solamente las podemos ganar en el Espíritu, usando las almas que nuestro Señor nos ha dado. Porque tenemos un enemigo, ¿verdad? Que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Jesús es el verdadero león de la tribu de Judá. Y Él es el que nos defiende. Él es nuestro socorro, dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver en algunos otros versículos cómo Dios usaba a sus hijos, ¿verdad? En la iglesia para ayudarse unos a otros en tiempo de necesidad. Por ejemplo, a las viudas en el libro de Hechos, en el capítulo 6, del 1 al 6, la palabra dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había crecido el número de los discípulos, había más gente, había más necesidad. Y se estaban quejando, ¿verdad? De que los griegos se quejaban contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas. Pero como Dios tiene cuidado de las viudas, entonces, dice la palabra, entonces los 12, o sea, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, los apóstoles convocaron a los discípulos, ¿verdad? Para encargar a ciertas personas de que esa necesidad que había en las viudas
fuera suplida, ¿verdad? Para ellos entonces poder también dedicarse a la oración y a la palabra, porque eran usados por el Señor para ministrar al pueblo. Entonces ellos encargaron a ciertos discípulos que se ocuparan de las viudas. Y dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí vemos cómo los apóstoles estaban pendientes de la necesidad de los discípulos, ¿verdad? Y vieron esa situación, que había murmuración. Entonces, ellos hicieron una convocación, una reunión, y acordaron a tomar ciertos varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encargaran de suministrarle a las viudas lo que ellas necesitaban. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Palmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces aquí vemos cómo Dios, ¿verdad?, se encarga de su pueblo, de la necesidad de su pueblo, porque Él todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Y usó a los apóstoles para que escogieran hombres llenos de sabiduría y del poder de Dios, para que se ocuparan de darle a las viudas de una manera justa lo que necesitaban, que no hubiera diferencia, sino que se le diera de acuerdo a su necesidad. Y para eso era necesario que esos varones estuvieran llenos del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en el hombre no puede hacer nada bueno. Porque todo lo bueno viene de Jehová. Aún las buenas obras que hacemos, dice la palabra que ya Dios de antemano las ha preparado para que su pueblo la haga. Pero como ya Él las preparó, Él pone en el corazón del hombre. Porque es el Dios mismo es el que produce en sus hijos el querer y el hacer. Y como había una necesidad, había contienda, había desacuerdo, porque la distribución no era justa. Dios le dio ese entendimiento a los apóstoles y buscaron la dirección del Señor, porque para recibir el socorro de Jehová, lo que el hombre necesita, primero tiene que buscar la dirección de Dios. Entonces, unánimes, ¿verdad?, buscaron hombres llenos del Espíritu Santo para que pudieran hacer esa obra que era necesaria para suplirle a las viudas, porque el socorro de las viudas, el esposo de las viudas, dice la palabra, es Jehová. Amén. Aleluya. En Primera de Timoteo también, ahí vemos también que Jehová se ocupa de las viudas. Ya vimos que Jehová se ocupaba de los niños, ¿verdad? Porque se ocupó de la viuda de Sarepta. Y también en Génesis 21, en la historia de Agar y de Ismael con Abraham, cuando Sara, la esposa de Abraham, le dijo a Abraham, le pidió a Abraham que echara a Agar, que era la sierva, que había tenido un hijo con Abraham por petición de Sara. Agar también se encontraba en una situación que ella estaba ya decidida a morir junto a su hijo. Y sin embargo Dios también le proveyó, le dio una visión, le mostró una fuente de agua. Y ese hijo vivió. Y ella también. O sea que vemos que Dios es el socorro de los niños, el socorro de las viudas y también de los adultos. Que en toda situación, y de los profetas también, de los que Él llama a servirle. En 1 de Timoteo 5, 3, 4, 16. Vamos a ver que aquí también se le provee a las viudas. 1 de Timoteo, versículo 3, 4 y 16. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia
y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí también Jehová se ocupa de las viudas, pero de una manera diferente, porque Él le encomienda a los hijos y a los nietos que se ocupen de las viudas. O sea, es una orden específica que Dios le da a los hijos y a los nietos, para que no abandonen a los envejecientes, ¿verdad? Porque ya cuando la persona va envejeciendo, pues no es igual que cuando es joven. Ah, entonces, Dios, para que las viudas tengan lo que necesitan, Dios le encarga a los hijos y a los nietos, ¿verdad? Que se encarguen de ellas, para que la iglesia no tenga que hacerlo. Aunque la iglesia sí lo hace porque nos ayudamos unos a otros en caso de que sea necesario. Pero Dios a quien le manda hacerlo es a los hijos y a los nietos. Y en el 16, Él nos dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. O sea, hace una aclaración. A los creyentes que tienen viudas, les encarga que se ocupen de ellas. O sea que Dios todo lo pone en orden. Porque Él sabe que entre hijos, nietos y abuelas hay un laxo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, pues Él, por esa razón, pues encomienda a los hijos ocuparse de los abuelos y a los nietos, a los hijos y a los nietos. Hechos capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. Y levantándose uno de ellos, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 27, 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudia. O sea, aquí el Señor está advirtiendo otra vez de que iba a haber hambre en la tierra, en toda la tierra. Aquí está hablando un profeta de Dios por el Espíritu. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, o sea, ayuda, asistencia, a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí también vemos por la palabra que el Señor se ocupa tanto de su pueblo que antes de que acontezcan los eventos, Él lo anuncia a través de sus hijos, de sus siervos, de los profetas, porque Él habló de que iba a haber una hambre en toda la tierra. Y entonces los hermanos de Antioquía hicieron una ofrenda para los de Judea. Eso lo hace el amor de Dios, porque somos un cuerpo y todos los miembros unidos, pues lo que Dios quiere es que nos ayudemos unos a otros. Entonces aquí vemos cómo Dios también se ocupa de su iglesia a través de los hermanos. Aquí el Señor suple a través del hombre, a través del ser humano. Unos hijos de Dios, de Antioquía, dándole socorro a los hijos de Dios en Judea, a los hermanos en Cristo, a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Que es una sola y que Cristo es su cabeza. Entonces, por la palabra vemos que Jehová es nuestro socorro, que en cualquier situación, en cualquier circunstancia que nos encontremos, Él es el que suple. No importa lo que esté aconteciendo en la tierra, la palabra de Dios es fiel. No importa lo que se diga. Sabemos siempre que las noticias enfatizan más lo malo que lo bueno, porque acontecen cosas buenas también. No se habla mucho de lo bueno, pero sí acontece. Pero nosotros los hijos de Dios no podemos poner la mirada en lo que suceda.
ni en lo que va a suceder, porque ya la palabra está escrita. Y lo que está escrito en la palabra va a acontecer. Ningún hombre puede impedir que se haga la voluntad de Dios, porque Él es soberano. Pero gracias a Dios hay una solución, hay una respuesta en Cristo Jesús, porque ya Dios nuestro Creador lo proveyó todo en Él. Y Jehová, dice la palabra, que es nuestro socorro. Entonces, volvamos al Salmo a 121. Amén, amén. Dios es bueno, así es. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. No importa cuál monte haya en nuestra vida, no importa la situación, no importa qué grande, qué tan grande sea el problema, qué tan grande sea la escasez. Vimos que le suplió a la viuda y también le suplió a Elías, al profeta, y también le suplió a Agar cuando andaba con su hijo, fuera del hogar, que estaba en un desierto, no tenía dónde estar, porque la habían echado de la casa. ¿Verdad? Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no te vas a resbalar, ni se dormirá el que te guarda. Jehová siempre está presto para escucharnos y darnos lo que necesitamos, conforme a su voluntad, ¿verdad? Y a su plan de salvación y vida eterna. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nosotros sí nos podemos dormir y adormecernos. Eso es humano. Puede haber alguien con mucha necesidad y posiblemente nosotros durmiendo. Puede pasar con el ser humano, pero Dios no es así. La palabra dice que Él no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Él es nuestro guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dios es bueno. Amén. No nos da más de lo que podemos soportar, ¿verdad que no? Para que no nos fatiguemos. Sí, gloria a Dios. Jehová te guardará de todo mal. Es nuestro socorro. Él es el que nos ayuda, el que nos auxilia. Nos guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y como dice en Efesios, ¿verdad? En Él nos fortalecemos. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. El Señor es bueno. Muy bueno. Ahora en Santiago 1:17, vamos a ver de dónde procede todo lo bueno. Porque así, ¿verdad? El Señor nos afirma y nos confirma que Él es nuestro socorro. Una vez más. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, aleluya. Todo lo bueno procede de Él y Él no cambia. Entonces podemos confiar en nuestro Dios, que todo obra para bien y que en los años venideros siempre tenemos que confiar en Él, porque Él hará lo que Él tiene que hacer. En cada uno de nosotros, su palabra se cumplirá. Bendiciones a todos.